Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Versículos 8 y 9. Leemos lo siguiente. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Proverbios 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y el que la ama comerá de sus frutos. Hace tiempo que no declaramos y repetimos estas palabras en base a este texto que acabamos de leer. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Aunque lo leemos frecuentemente, se nos olvida frecuentemente. Y dejamos que nuestro carácter deformado, el cual debe de ser transformado, cambie nuestro lenguaje, cambie nuestra forma de hablar. A veces externamos pensamientos que lastiman, que dañan, que agreden, que ofenden, que hieren. Cuando la palabra es muy clara, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Ahí quedaría como un buen consejo. Pero no es nada más un consejo, es la voluntad y el deseo de nuestro Dios, de que está su palabra dirigida por el Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para para que heredaseis bendición. ¿Cómo va a llegar la bendición a un lugar donde no se espera bendición, o no se ama la bendición, o no es un espacio donde nada más es maldición todo el tiempo? ¿Cómo va a llegar la bendición a un lugar así? Por eso, en base a que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, vamos a repetir lo que hace tiempo repetíamos cada 8 días. Y volvemos a hacerlo. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Pues bien, sabemos entonces que en nuestra boca Dios puso un poder. Y quiero que lo entiendan no nada más
la gente que es cristiana o creyente. Tal vez en esta noche hay algunas personas que nos visitan por primera vez, o por segunda, o por tercera, que no se identifican con esta iglesia o con este cuerpo de creyentes, pero que han venido asistiendo o están en esta noche visitándonos. Quiero decirte a ti, amigo visitante o amiga visitante, con todo respeto que te diga amiga o amigo, quiero decirte que tú eres responsable de lo que salga de tu boca. Porque esto Dios no se lo dice nada más a los creyentes en Cristo o a los cristianos. Lo está diciendo a todo ser humano que oye, que ha escuchado lo que acabamos de leer, o que ve y que leyó y que entiende. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Ese poder de dar vida o de dar muerte está en tu lengua. Porque cuando tú declaras vida, esa palabra tuya, las palabras nuestras nunca se pierden, siempre van a existir. Uno piensa que ya dije una palabra y ya nadie la oyó, ya, ahí no hay nada. No, me perdonas, pero las palabras nunca dejan de existir. Porque dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, pero van a un lugar de registro que está en la eternidad. Porque la misma escritura dice que de toda palabra ociosa que hablamos daremos cuenta en el día del juicio. ¡Wow! ¡Guay! ¿Por qué dice eso tan terrible? Yo no sabía. Bueno, hoy es tiempo de que lo sepas. Dios te trajo esta noche para que aprendas a moderar tu lenguaje, tanto de los visitantes como los que son partes de esta congregación. Y les decía que necesitamos recordar esto, porque así como recordamos que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, y decimos, wow, entro en un temor reverente en la palabra de Dios y voy a cuidar lo que diga con mi boca, porque voy a producir o vida o voy a producir muerte. De tal manera que vamos a hacer un análisis acerca de esto tan sencillo pero tan poderoso. Nos estamos perdiendo la oportunidad de usar nuestra boca para hablar bendición. Bendición a toda aquella persona que está en contacto con nosotros todos los días. Y tal vez algunas personas que no están en contacto todos los días, pero tal vez no la vayamos a encontrar una sola ocasión en nuestra vida. Pero en esa sola ocasión, que tus palabras la hayan llevado a una transformación de bendición y tal vez para vida eterna. Tal vez no vuelvas a ver a aquella persona, pero le hablaste de Jesucristo, le hablaste de que hay un cielo, que hay un infierno, y que todo aquel que se entrega a Jesús tiene perdón de pecados, tiene vida eterna. Y tal vez nunca más la vuelvas a ver, pero aquella persona llevó aquellas palabras grabadas en su corazón. Pero esas palabras grabadas en su corazón, tú las vertiste para vida, porque al fin de cuentas el que da vida es aquel que tú mencionaste, llamado Jesucristo, y que esa persona recibió en su corazón, le abrió su corazón a Jesús, entró Él entró en la vida de esta persona, y donde vaya esta persona va a ir con Cristo siempre, eternamente, hasta el día que esté en el cielo. Por eso nosotros debemos de entender que Dios nos ha dado el poder de bendecir a otros. Y bendecir es decir,
lo que Dios quiere decir. Bendecir es decir lo que Dios quiere decir. Es declarar lo que Dios quiere hacer en la vida de toda persona. Hay un gran poder en esas palabras de bendición, porque bendecir, y en el diccionario encontré varias definiciones. Voy a repetir alguna. Bendecir es pedir el favor de Dios para alguna situación o condición que se esté viviendo. Es desearle bien a una persona o a una situación. Es hacer feliz o próspera a una persona o a unos individuos. Es alegrar. Es llevar palabras que llevan alegría, que alaban, que levantan el ánimo. Y pudiéramos sintetizarlo de esta manera: bendecir significa traer el bien a una situación o circunstancia, a una condición o a una persona o a un grupo de personas. Es bendecirlos en su hogar. Es bendecirlos en su familia, en su negocio, en su empresa. Es traer palabra de bendición para su salud. Es traer bendición en los problemas económicos por los que está pasando o problemas emocionales. Cuando nosotros pronunciamos una bendición, debemos de estar conscientes y estar despiertos, porque sabemos que aquella bendición va a dar fruto tarde o temprano, así como la maldición que salga de nuestras bocas también va a dar fruto. Por eso debemos de tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, si es una maldición o una bendición. Ya no quise buscar lo que significa maldición, porque es todo lo malo, lo contrario de lo bueno que Dios quiere darte. Por eso es que podemos encontrarnos que nosotros como creyentes, Dios ha puesto en cada ser humano y más en los cristianos el poder de bendecir, el poder que hace que Dios, no nosotros, bendiga a aquella persona, situación o condición o circunstancia que estén viviendo. Aquí vemos que lo que dice Mateo 18:18 se cumple. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 18:18? Encontramos ahí al Señor Jesucristo hablando. Dice, el Señor Jesucristo está hablando y está dando una enseñanza poderosa. Y Él está diciendo aquí, pero antes de eso quiero que reflexione. Vuelvo a repetir, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Jesús es el Salvador del mundo que descendió del cielo. Eso quiere decir Jesús, Salvador. Cristo, el que descendió del cielo. Entonces estamos hablando del Hijo eterno de Dios. Estamos hablando de Dios mismo. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Cuando hablas de Jesús, estás hablando del Dios eterno, creador y sustentador de todas las cosas. ¿Y qué está diciéndonos en Mateo 18:18? Él está hablando, pon atención, y Él dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora sí entiendes por qué el Señor dijo en el Antiguo Testamento
que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, porque lo que nosotros declaremos en vida va a ser vida en el cielo, que va a ser una orden que va a bajar en la tierra para producir aquello que tú dijiste, porque Dios puso en nosotros, ahora sí, los creyentes, este poder de atar y desatar. Amén, qué glorioso. La bendición cambia las circunstancias. La Biblia nos enseña mucho sobre la importancia de la bendición. Vemos como en el Antiguo Testamento Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, los nietos de Abraham, compitieron por recibir la bendición de la boca de su padre Isaac. Ellos sabían muy bien que la bendición de la boca del escogido de Dios siempre traía los resultados que en la bendición se mencionaban. Ellos sabían que la boca de su padre tenía una bendición importante. Por eso en la antigüedad y el día de hoy ya se ha olvidado que la bendición de un padre pesa mucho ante Dios. La bendición de nuestros padres pesa mucho. Y hay muchos hijos que se olvidan de esto, lastiman, ofenden y dañan a sus padres con la posibilidad de perderse la bendición que sus padres tienen sobre de ellos y para ellos. Espero que hayamos padres en esta noche que, a pesar de lo que nos hayan hecho, nos hayan dicho, nos hayan provocado nuestros hijos, nunca salgan de nuestra boca palabras de maldición sobre ellos, porque van a ser dañados, lastimados, y esas palabras de maldición se van a cumplir en sus vidas. A veces se nos hace fácil decirle: maldito eres. Por eso tenemos que cuidar de lo que sale de nuestra boca. Y aún hagan lo que nos hagan, que nunca podamos, como hijos de Dios, sino bendecir, como el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Dice que Él, cuando lo maldecían, Él no maldecía, sino bendecía. Aún cuando lo estaban crucificando, clavando, lastimando, dañando, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era bendición que estaba dando. ¿Y saben qué? Esa bendición se cumplió, porque Él la dijo, y aquellos hombres que lo crucificaron recibieron aquel perdón de parte de Dios, porque no sabían lo que hacían. Y si hubieran sabido, el Señor estaba diciendo: no saben lo que hacen, no saben que están cumpliendo el plan eterno. Yo tenía que venir a esto. Yo estoy sufriendo, es cierto, para morir por sus pecados, para que ellos sean salvos, para que ellos sean perdonados. Por eso estoy muriendo, para que ellos reciban el perdón que no merecen, pero que quiero que ellos reciban. Por eso vemos que Jacob y Esaú compitieron para recibir aquella bendición. Jacob se disfrazó y se vistió como Esaú para recibirla. Le hizo creer a su padre Isaac, que ya estaba anciano y ciego, que él era el primogénito. Lo engañó porque deseaba y anhelaba la bendición. Él sabía que la palabra proferida por su padre se iba a cumplir, y que Dios iba a hacer que se cumpliese aquella bendición que él había declarado. Le correspondía al hijo mayor. Jacob era el hijo menor. Es más, el nombre Jacob hasta ya se lo habían puesto. Quería decir engañador, suplantador. Suplantador. Y lo hizo. Hizo honor a su nombre.
Cuídate del nombre que le pones a tus hijos. ¿Habrá alguien que todavía le ponga Jacob? Mejor ponle Israel. ¿Verdad? Es que Jacob es un nombre bíblico, pero ve qué significa. Cuídate aún de los nombres que están en la Biblia, porque nos dicen, es que es nombre bíblico. Pues sí, no le vayas a poner Judas. Es bíblico. Entonces tenemos que Jacob fue a ver a su padre Isaac y recibió todas las bendiciones que le pertenecían a su hermano. Vamos a leer ahí en Génesis 27, versículos. Génesis 27. Vamos a leer los versículos 28, 27. Dice, vamos a leer desde el 26. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, porque se había puesto la ropa de su hermano. La ropa de su hermano olía a campo, olía a sudor, olía, porque le encantaba andar de cazador todo el tiempo. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, imagínate, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Imagínense qué protección, qué bendición estaba dando Isaac a Jacob cuando lo estaba protegiendo aún de la maldición que iba a traer, y que Esaú le iba a decir a su hermano, porque Esaú lo maldijo. Saúl dijo que en cuanto lo vea lo voy a matar. Entonces él declaró una serie de cosas porque le había robado la bendición, pero la bendición era que iba a estar protegido y que toda maldición que iba a echar se iba a volver en contra de aquel que la dijera. Por eso vemos que al final de cuentas Esaú terminó abrazando a Jacob, terminó siendo de bendición para Jacob, aunque se había decretado la sentencia de muerte por parte de Esaú para su hermano. Vemos entonces que si continuamos leyendo la vida de Jacob, descubriremos que él recibió todas las bendiciones del hijo mayor. Vemos las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham. Vemos la bendición que Dios le había prometido a Isaac, porque en el Génesis capítulo 28 del 1 al 3 leemos lo siguiente. En Génesis 28 del 1 al 3 leemos lo siguiente. Entonces Isaac llamó a Jacob. Ya había pasado lo que se había robado, la bendición, ya todo, pero ya la cosa estaba en paz. Ya Isaac había bendecido a Jacob y no podía quitarle la bendición que ya se estaba declarada, porque ya la había declarado. Por eso quiero que ustedes entiendan, cuando nosotros damos una palabra, ya no puede regresarse a menos que Dios en el cielo la regrese, y para eso necesita una cancelación de una palabra que tú hayas dicho. Entonces sí, porque en el nombre de Jesús nosotros cancelamos aquella maldición, y aquella maldición se convierte en bendición para la vida de una persona. Pero vean lo que dice 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo volvió a bendecir, y lo bendijo y le mandó diciendo: no temes, mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique
hasta llegar a ser multitud de pueblos. 4. Y él dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y si nosotros continuamos leyendo la historia, vemos que le dio Dios a Jacob y a su descendencia la tierra de Canaán. La tierra donde en ese tiempo eran peregrinos, andaban de tienda en tienda como nómadas de un lugar a otro, pero todo Dios se lo entregó a Jacob. Por eso vemos que las personas del Antiguo Testamento tenían mucho cuidado de pronunciar bendiciones o maldiciones, porque Dios vela o velaba por sus palabras para que éstas se cumpliesen. Porque la bendición, óiganlo, la bendición no nace en la persona que lo hacía, sino nace en el corazón de Dios. Porque una bendición no nace en el pensamiento humano, porque por naturaleza somos malos. Pero cuando Dios quiere bendecir a alguien, utiliza a una persona para que ella declare la bendición para aquella persona, para aquel individuo. Dios utiliza a los padres para bendecir a sus hijos. Dios utiliza a pastores, a líderes espirituales para bendecir a la iglesia. ¿Bajo qué prerrogativa? Que Dios quiere bendecir a sus hijos, quiere bendecir a su pueblo y a los hijos de sus hijos. La bendición que proferimos cambia situaciones, condiciones y transforma aún a personas por la palabra de bendición que nosotros hayamos declarado. Y quiero comentarles o contarles una historia que no dejo de contar. No sé cuántas veces la habrán oído, pero los que ya la oyeron, recuérdenla. Y los que no la han oído, que sea de la gran enseñanza que Dios tiene para nosotros en cuanto a la bendición. Esta mujer, mediante el poder de la bendición, cambió a su esposo. Este esposo le había sido infiel y ya no tenía mucha relación con ella. De hecho, ya no tenía relación con ella, más que lo hacía los 2 meses o 3 meses de invierno. De tal manera que este hombre se iba a trabajar en las minas, en las montañas, desde la primavera hasta el otoño, y venía solamente a pasar el invierno. No enviaba dinero para los gastos de la familia, para su esposa ni para los hijos que tenía. Vemos que ni siquiera le escribía una carta durante todos los meses. De tal manera que para su esposa era muy difícil estar luchando sola durante todos esos meses. Podemos decir, de los 12 meses del año, 9 meses se pasaba sola sin la presencia de su esposo. No le mandaba para gastos, no le mandaba para la renta, no le mandaba para el gas, no le mandaba para nada. Y ella tenía que vérsela, saber cómo. Por eso ella hablaba mal de su esposo en todo momento. En cada oportunidad que se le presentaba, estaba haciendo fila en la cola de las tortillas y estaba hablando: es que mi esposo es de lo peor. Mi esposo es un mentecato. Mi esposo es malo, mi esposo es cruel. Mi esposo cuando viene nada más me exige: dame de comer, dame esto, y no me da recursos para esto. Mi esposo es cruel, mi esposo es infiel, es un hombre malo, es un irresponsable. Maldigo su vida, maldito el día en que lo conocí. Se la pasaba en cada oportunidad que tenía maldiciendo a su esposo. Poco tiempo después hubo alguien, un creyente,
en Cristo Jesús, que le habló del amor de Dios, que le habló de la necesidad que ella tenía de perdonar a su esposo, que le habló y le hizo entender que mientras tú estás odiando, guardando rencor y resentimiento contra una persona, a la única persona que estás haciendo daño es a ti misma. La primera persona que sufre y que te daña del odio y del rencor eres tú mismo. Es cierto que tú con tus palabras de maldición estás lanzando maldiciones, y el diablo se encarga de tomar aquellas palabras de maldición para llevarlas a aplicar, porque podemos decir esto: por cada palabra de maldición, ¿a quién le corresponde aplicarla? Al diablo, al enemigo. En el mundo espiritual, al enemigo de Dios. Dios no quiere que haya maldición en el mundo. Él no quería que hubiera maldición en el mundo. La maldición vino por causa del pecado, de la desobediencia, de la rebelión. Y entonces esto hizo que Dios tuviera que aplicar el castigo y sacarlos del lugar de bendición, para que llegaran al lugar donde el enemigo vivía y donde el enemigo estaba ya bajo el control. Por eso cada palabra que nosotros hablamos le corresponde, podemos decir, al diablo para que le lleve efecto. Pero cuando tú declaras una palabra de bendición, tus palabras suben al cielo, Dios las escucha y Él envía la orden de que esas palabras se cumplan de bendición, y manda a sus ángeles para bendecir a toda aquella persona, circunstancia que tú bendijiste en su nombre, para que se cumpla. De tal manera que encontramos a esta mujer que le hablaron precisamente de lo que acabamos de leer en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9, y te lo vuelvo a leer. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal. A ella le hacían mal, ella devolvía por mal. A ella la maldecía a su esposo, ella también lo maldecía. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces esta mujer pudo entender dentro de aquellas tinieblas de su rencor, de su odio, de su desesperación, que ella había sido salvada por la sangre de Cristo, que Cristo había muerto en la cruz por sus pecados para perdonarla, para limpiarla, para darle la oportunidad de heredar la bendición de la vida eterna. Entonces vemos que ella, muy dentro de su corazón, empezó a recibir la palabra, y la palabra de Dios, cuando llega al corazón de una vida, de una persona, transforma y cambia el corazón de aquel individuo, de aquella hombre o mujer, de tal manera que los pensamientos empiezan a cambiar. Y cuando tus pensamientos y tus emociones son controladas por Dios, tu boca empieza a hablar cosas diferentes. Dáselo fuerte al Señor. Dios, a través de su palabra, tocó su corazón, penetrando dentro, muy dentro de ella. Ella veía a su esposo como una maldición en su vida, como un enemigo. Por eso ella lo maldecía cada que podía. Pero cuando vino la palabra, se arrepintió delante de Dios y le pidió perdón a Dios, y perdonó a su esposo. Después de eso, ella empezó a hablar bien de su esposo. Cuando estaba en la fila de las tortillas, la gente que la veía esperaba que empezara a decir, y decía: mi esposo no es tan malo. Lo que pasa es que yo no comprendía
que él tiene que trabajar. Y la gente se empezó a extrañar de ver las declaraciones ahora que ella estaba dando, porque ella empezó a hablar bien de su esposo. Lo empezó a alabar delante de la gente, diciendo que realmente no se había dado cuenta de que era un buen hombre. De que era un buen hombre. Oraba por él todos los días y le pedía a Dios: bendícelo. Bendícelo, Dios. Señor, bendice a mi esposo. Ahí donde está, dale salud, dale fortaleza, dale sabiduría. Haz que nunca le falte la comida. No mucho tiempo después, tocaron la puerta y el cartero llegó con una carta que venía de las montañas. Se sorprendió, la abrió y recibió frases de su esposo donde decía que la apreciaba y donde le puso que la admiraba porque ella había hecho muchos sacrificios por parte de la familia cuando él no estaba, que él no se había dado cuenta de todas las bendiciones que ella había desarrollado para la familia y para sus hijos, que no se había dado cuenta durante todos los meses el esfuerzo que ella había hecho y que él no valoraba. Y en esa carta le daba las gracias por todo el bien que había hecho por sus hijos y por su familia. ¡Wow! Para ella fue una luz que se abría en el cielo. Oír esas palabras de su esposo y luego decía en su interior: yo decía que era bueno. Yo decía que era bueno. No cabe duda que yo estaba equivocada, Señor. Bendícelo, perdóname por todo lo que yo dije. Y empezó a bendecir más y más y más a su esposo. De tal manera que después llegó otra carta. Y en esa carta, aparte de las palabras amorosas y de ánimo y de aliento que le enviaba a su esposo, había unos billetes que le decían: para que te ayudes en pagar la renta y en pagar la comida y los gastos de la casa. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pues entonces empezó: miren, me mandó dinero, él es bueno. Porque la gente decía: sí, bueno, ¿cómo va a ser bueno? Y él empezó a cambiar. Empezó a cambiar y ella seguía bendiciéndolo cada día más. Y un día tocaron la puerta. Y ella dijo: el correo, ya llegó el correo, una carta más, y llegó más dinero. Cuando abre la puerta, se encuentra con su esposo con 2 maletotas y le dijo: pero si no es invierno. Dice: es que ya no soporto estar solo en las montañas. Ya hay algo en mi interior que me dice que te necesito a ti y quiero volver y a quedarme ya para vivir con ustedes y con mis hijos. Y ¿sabes qué? Nunca más te voy a volver a dejar. ¡Wow! Aquella mujer, dáselo fuerte al Señor. Aquella mujer pudo entender el poder de lo que la palabra de Dios le había dicho. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. La bendición va a venir a tu vida si tú haces un espacio para la bendición. Pero en la casa que se maldice no se puede estar esperando la bendición. Tenemos que estar bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo a todo y en todo momento y en toda circunstancia, porque es el espacio donde el Espíritu de Dios, el Espíritu de bendición, va a venir a bendecir tu vida y las que te rodean, y de las personas que te rodean. La bendición viene a donde se le espera. La bendición viene a donde se le llama. La bendición no llega a un lugar de maldición porque es de maldición. La vida no llega a donde se llama a la muerte.
Hace unos días, de las personas que pasan, me dijo una persona, es que yo tengo culto con la muerte, con la Santa Muerte. Y trae una tragedia en su vida y en su hogar. Yo nada más quiero que ustedes me contesten. Si en esa casa se adora la muerte, ¿cómo esperan que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es espíritu de vida y no de muerte, llegue a esa casa trayendo bendición? Por eso nosotros tenemos que entender claramente que la bendición llega a donde se le espera, donde se le anhela, y donde tu boca, por la presencia del mismo anhelo de Dios en tu vida, es que tú bendigas para que la bendición llegue a tu vida. Hay poder de Dios, porque todo lo que atemos en esta tierra será atado en el cielo. Y si atamos a la miseria, a la pobreza, a la enfermedad, a la tristeza, a todos esos espíritus demoníacos que han atacado nuestros hogares y nuestras vidas, el espíritu de incredulidad, ¿cómo la gente va a creer en Dios si no atamos a esos espíritus? Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta. Y le dije a esta señora, le dije: tiene usted que renunciar a esos espíritus. Tiene usted que renunciar a esos demonios que le han llevado a creer que ellos son Dios, el Dios de la Santa Muerte. Pues, ¿cómo va a ser? Entonces hicimos oración. Ella acababa de recibir a Jesucristo, renunció a eso, y le dije: ahora tiene usted que deshacerse de todas esas figuras que nada más representan lo que usted creía y lo que tenía en su vida. La liberación precisamente de una atmósfera de muerte, donde no se le puede llamar a una atmósfera de muerte, no se le puede llamar a la vida, a un lugar donde hay tristeza, dolor, ataques, ofensas. Se va a llamar a la bendición, a la alegría, al gozo que lleguen a esa casa. No puede entrar, no puede haber el ambiente para eso. Por eso, nuevamente, si hemos predicado varias veces acerca de tu boca y el poder de la vida y de la muerte, y nos olvidamos y seguimos haciéndolo y seguimos viviéndolo. Por eso en esta noche Dios quiere darnos una oportunidad a todos, creyentes y los que están invitados en esta noche, a que tomemos una decisión. En primer lugar, tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Tienes que entregarle tu vida a Dios, para que Él, que es la bendición en esencia, Él que es el que quiere derramar sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre tu empresa, en tu escuela, en tus estudios, quiere bendecir tu vida. Él es la bendición. Tienes que recibirlo en tu vida. Tienes que abrirle tu corazón, pedirle perdón de tus pecados, porque hemos vivido haciendo el mal, hemos vivido haciendo lo malo, y necesitamos el perdón de nuestros pecados para que el Salvador, nuestro Dios, venga a nuestras vidas y traiga el perdón de tus pecados, de mis pecados, de nuestros pecados, para que vayamos al cielo cuando muramos. De tal manera que Dios nos llama para que seamos bendición, pero para dar bendición, porque somos herederos de bendición. Y la más grande herencia de bendición es la salvación. Y después de eso, la transformación de tu corazón, para que de tu boca, y tú puedas decir: yo soy de esta congregación de creyentes, de cristianos, que ahora de mi boca no va a salir más que bendición, palabras de amor, palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras de ánimo, palabras de gozo, palabras que traigan alegría. Ya no va a haber más quejas ni lamentos de lo que me está sucediendo, porque vamos ahí por la calle dando nuestra receta de cómo que nos vaya mal. Mira, es que yo sufro, yo tengo cáncer, tengo lepra, tengo dolor de cabeza, tengo todo, me pasa, todo me sucede, todo se me juntó ahora en la casa, ahora en la economía. ¿Qué pasó? ¿Qué andamos haciendo? En vez de decir: Cristo está conmigo, Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios que Dios puso en mi boca el poder de dar vida o dar muerte. Por tanto, hoy declaro que este día es un día de bendición.
Este año es un año de bendición, de prosperidad, de victoria. El 2019 tiene un nombre. Vamos a seguir declarando la bendición en nuestras vidas. Por eso en esta noche, si en nuestros hogares, si hay personas cercanas a nosotros, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus tíos, tus abuelos con los que vives, en tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tus jefes, en la escuela, tus compañeros de escuela o tus maestros. Si alguien en tu casa, si tus hijos te han lastimado, te han dañado, te han herido, hoy te doy la oportunidad en el nombre de Jesús que te arrepientas de toda palabra que hayas dicho contra ellos. A veces no son palabras de maldición directa, pero son declaraciones donde decimos: no la va a hacer nunca, nunca se va a levantar, siempre va a estar haciendo lo mismo. Yo sé cómo piensa. No va a cambiar mi esposa, no va a cambiar mi hijo, no va a cambiar mi hija, no va a cambiar. Y estamos declarando palabras que son de maldición. Pero hoy Dios quiere, en primer lugar, para que ya no sigamos hablando esas palabras, quiere que nos arrepintamos y que todo rencor, todo resentimiento, todo odio, porque a veces aquello no nos damos cuenta, se va volviendo un odio de aquella persona que nos está lastimando, dañando todo el tiempo, como esta mujer, años sufriendo esto. Por eso en esta noche Dios quiere que tú perdones a los que te han ofendido, porque no vas a poder decir una palabra de bendición mientras no perdones a los que te han lastimado, te han dañado, te han arrancado tus esperanzas, tus sueños, tus anhelos. Pero a pesar de lo que hagan y digan, como esta mujer, empiézalos a bendecir. Pero no lo vas a poder bendecir hasta que tú en esta noche no salgas limpio de aquí por la sangre de Cristo. Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre para que tú puedas ser perdonado en esta noche de tu rencor. Nadie queremos que se den cuenta que yo tengo un rencor o que yo tengo un resentimiento. Pero quiero decirte que esta noche el Espíritu Santo me está diciendo que habemos muchos que tenemos que estar a cuentas con Dios. Y si esa es tu situación, ponte de pie ahí donde estás. Si esa es tu situación, necesitas perdonar, ponte de pie. Padre bendito, aquí estamos delante de ti. No podemos ocultar nada, porque tú conoces nuestras vidas y nuestros corazones. Por eso en esta noche te pedimos perdón. Perdónanos por todo, Señor, el resentimiento, el odio, el rencor que tenemos sobre aquellos que decimos que amamos o que debemos de respetar como son nuestras autoridades. Por eso, Padre, en esta noche queremos salir de aquí limpios de tal manera que de nuestra boca, a la cual tú has puesto el poder de la vida y de la muerte, hoy que de nuestra boca solamente salgan palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de victoria y no de derrota. Por eso en esta noche, Padre, queremos bendecir en tu nombre
a aquellos que nos han lastimado. Hoy, Señor, y ahí tú donde estás, comienza a bendecir a aquella persona. Comienza a bendecir a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija. Comienza a bendecirlo ahí. Que el Señor sepa que tú estás declarando esa bendición. ¿Y sabes qué va a pasar esta noche? Va a empezar a haber muchos milagros. Muchos milagros en tu propia vida, porque tú eres el primero que vas a ser sanado. Tú eres el primero que vas a ser limpiado. Tú eres el primero que va a recibir la bendición que Dios nos acaba de decir, para heredar la bendición que Dios tiene para tu vida. Está sanando tu corazón el Señor. Al momento que estás bendiciendo a aquella persona es porque ya la has perdonado. Deséale el bien, deséale lo mejor, y haga lo que te haga, diga lo que te diga, tú bendícelo, bendícela. Quiero ser más derrama la bendición sobre su vida. de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Ponemos la frase en pantalla. Por tanto, vamos a leerlo todos. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Canto de victoria. En esta noche es una noche de victoria. El hecho de que nos hayamos arrepentido de este pecado, Dios en esta noche nos ha perdonado, nos ha limpiado de todo rencor, de todo resentimiento. Los primeros que recibimos la bendición somos nosotros. Y ahora con tu bendición que salga de tu boca, va a alcanzar a la persona o a las personas con lo que estabas resentido. Pero quiero ir más adelante porque es lo que Dios quiere. Nunca más, por cada persona que te encuentres en la vida diaria, que te quiera hacer enojar, que te quiera hacer disgustarte, nunca le desees el mal. Siempre, siempre, como dice la Escritura, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien al mal. Amén. Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 8 al 12. Quiero que observes en el versículo 12. Todavía no avancen. Nada más quiero que observen en el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones.
¿Sabes qué milagro está sucediendo hoy? Que Dios va a escuchar tu oración. Porque mientras hay un resentimiento en nuestras vidas, nuestras oraciones no son escuchadas. Comenzamos a leer. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén.